Hola gente, bienvenidos a otro video sobre Age of Empires Mobile. Yo soy Nightfear y el día de hoy les voy a mostrar cómo pueden quedar en el top 10 en el evento del gobernador más poderoso. Antes de comenzar con los consejos voy a darles un poco de contexto y mostrarles la tabla que hice para poder competir en el evento. Y es que de inicio yo tenía pensado competir por Ramsés de la temporada 3, yo estando en la temporada 1, lo que querría decir que estaría ahorrando recursos por aproximadamente 4 meses. Sin embargo, soy algo desesperado, además de que noté que en el servidor donde estaba, las ballenas dejaron de competir en las últimas 2 semanas, por lo que para la semana 4 era muy probable que dejaran de competir en absoluto. Así que hice esta tabla para capturar los recursos que iba obteniendo y de esa forma pronosticar los puntos que obtendría en el evento. Además tomé los puntajes del servidor en el que estoy, de un servidor en temporada 3 y de un servidor de un amigo que logró ganar este evento. Esto solamente basándome en el primer lugar, ya que la idea inicial, como lo mencioné antes, era competir por Ramsés. Sin embargo, al capturar los datos y los puntajes de mi servidor, me di cuenta que cuando tenía 16 millones aproximadamente de recursos, de haber competido en la semana 1 hubiera logrado quedar en 8º lugar, y de haber competido en la semana 3 podría haber llegado a 5º lugar. Es por esto que decidí competir en la semana 4. Obviamente para competir tendría que tomar en cuenta la cantidad de recursos que necesitaría invertir para la creación y ascenso de tropas, ya que esto es un evento del día 5, por lo que hice también esta tabla para calcular los recursos. Además de esto, otro recurso que tendría que preparar para este día sería el meteorito y obviamente los aceleradores para la creación de armaduras. Cabe mencionar que esta cantidad de recursos me tomó 40 días reunirlos. En cuanto al dinero que le tuve que meter, por así decirlo, usé $15, pero esto no fue en sí para el evento, ya que compré el pase de temporada mensual. En dicho pase vienen 5 días en aceleradores universales, 40 pergaminos y 80 fichas específicas, además de 40 fichas universales, pero estas no las utilicé. Lo que acabo de mencionar equivale en puntos a 700,000 puntos. Lo menciono para hacerlo lo más claro posible. Además, yo gané sacando 3 millones de ventajas al que iba abajo de mí, por lo que estos 700,000 puntos realmente no hubieran sido tan significativos. Ahora sí vamos a pasar con los consejos de cada día. Para el primer día tenemos el derrotar tribus. Este día como tal no es importante para posicionarte en los primeros lugares, por lo que te recomiendo que 10 horas antes de empezar el evento no gastemos absolutamente nada de energía. De esta manera al comenzar el día tendremos los 100 puntos de estamina, además de los 50 puntos de nuestro frasco diario, y también te recomiendo guardar el bufo de aldeanos que nos dará 50 puntos de estamina adicionales. De esta manera al inicio del evento podríamos tener hasta 200 puntos de estamina, lo que equivale a 40 tribus. Una forma de hacer las tribus de forma rápida es mandar varias tropas a la vez. Si tienes 2, 3 o 4 tropas capaces de combatir con las tropas del mundo, esto hará que gastes estamina muchísimo más rápido. En mi caso este día solamente utilicé 12 frascos para sacar los puntos exactos para cobrar las recompensas. Después de esto me conecté cada 10 horas para volver a mandar mis tropas a combatir. El únicamente hacer esto me posicionó en el puesto número 25. Como lo mencioné, este día no es tan importante para posicionarnos, ya que las tribus no dan tantos puntos. Para el segundo día tenemos el ascenso de héroe y creación de equipo. Para lograr tener los mayores recursos sin afectar tanto tu juego, la recomendación es de que los héroes que estés usando sean los únicos que asciendas. De todos los demás deberás de guardar todas las medallas, tanto de héroes épicos como de héroes legendarios. Para los héroes épicos el consejo que te doy es usar las monedas universales épicas para completar la subida de rango. Es decir, que si un héroe necesita 8 monedas para subir de rango y únicamente tienes 4, usarás 4 monedas universales para así aprovechar las monedas rezagadas. Una vez termines de hacer eso, usa las monedas universales en cualquier héroe. Para los héroes legendarios no te recomiendo hacer esto, ya que las monedas universales legendarias son muchísimo más importantes, así que estas guárdalas únicamente para el héroe que necesites subir. Como lo mencioné al inicio, en mi caso yo no las utilicé. De igual manera, los pergaminos te recomiendo que tengas planeado los héroes en los que los vas a utilizar, tanto las habilidades
moradas como las habilidades doradas. Como ejemplo, yo me enfoqué en mi caballería y en mis espadas porque son las que utilizo como héroes principales. En cuanto a la creación de equipo, lo más rentable es crear pergaminos morados. Sin embargo, si se te acaban estos pergaminos morados, siempre podemos crear pergaminos azules. Los dorados no te los recomiendo tanto ya que cuestan demasiado meteorito y demasiados aceleradores. Lo que debes de tomar muy en cuenta en este día es el meteorito que utilizarás, así que una semana antes o unos 3 días antes recolecta todo el meteorito que puedas. En este día podremos meter una gran cantidad de puntos. Yo metí 3,5 millones quedando en tercer lugar, por lo que el día 2 es un día muy importante para posicionarnos. Para el día 3 tenemos la recolección y para esto deberíamos de preparar un día antes a todas nuestras tropas, mandándolas a recolectar recursos sin dejar que estas tropas vuelvan a base. Una vez nuestras tropas estén llenas, las dejaremos cerca de nuestra base y las regresaremos en cuanto comience el día 3. Para esto te recomiendo que utilicemos alarmas de cada tropa y así podamos evitar que vuelvan a base. Otra técnica también es dejarlas muy lejos. Sin embargo, yo te recomiendo más las alarmas y estar bien al pendiente de esto. En cuanto a la ruleta, te recomiendo que únicamente utilicemos la ruleta diaria y los 3 intentos gratuitos semanales. Estos también contarán aun cuando sean gratis. Si piensas utilizar moneda imperial, puedes utilizarlas en este día o en el día 7. Para este día yo quedé en el puesto número 17. Para el día 4 lo más relevante son las aceleraciones de construcción e investigación. Aquí te recomiendo utilizar tus construcciones en el centro urbano y todo lo que éste necesite para subir. En las investigaciones vamos a utilizar la rama que tengamos más avanzada. En mi caso es la militar, pero tú puedes tener tal vez la económica. El chiste aquí es gastar aceleradores, ya que nos dan puntos por minuto de aceleración consumido. Así que las investigaciones o construcciones largas son nuestra mejor opción. También te recomiendo monitorear muy bien la cantidad de aceleradores que nos quedan para no utilizar aceleradores universales, ya que estos serán utilizados para el día 5. Además, lo mejor será quedar en 0 o en casi 0 aceleradores al final del día, pero al mismo tiempo dejando una investigación y 3 construcciones que lleguen al inicio del día 6. En mi caso los dejé a un día y 15 horas para que el día 6, en cuanto comience, terminen estas construcciones e investigaciones y me den los puntos por poder. En este día quedé en cuarto lugar con 4.5 millones, por lo que considero que este día también es un día importante para posicionarnos. El día 5 desde mi punto de vista es el día más importante de todo el evento y este define quiénes se van a quedar con los primeros lugares. Lo ideal para este día es tener muchas tropas para lograr ascenderlas. En mi caso el día de investigación, es decir el día anterior, obtuve las mejoras de tropas T5, por lo que tenía muchísimas tropas en T4 para poder ascenderlas a T5. Así que lo que primero deberemos de hacer es ascender todas las tropas que podamos ascender. Una vez terminado esto, revisaremos cuántos aceleradores nos quedan y al menos yo me ayudé con la tabla de Excel para ver más o menos cuántos aceleradores debería de usar en creación y cuántos aceleradores debería de usar en ascenso. Si no quieres utilizar una tabla de Excel, lo que puedes hacer es utilizar únicamente la mitad de aceleradores para crear y después ascenderlos. Una vez termines de ascenderlos, vuelves a revisar cuántos aceleradores te quedan y repites el proceso. Lo ideal aquí es quedarnos en 0 aceleradores, ya que este día es el que más puntos podemos conseguir. En mi caso, este día yo quedé en cuarto lugar con 9.6 millones de puntos. Para el día 6 nos habremos preparado ya desde el día 4 con investigaciones y construcciones. En este día nos contará el poder por investigación y construcción, además del entrenamiento de tropas. Aquí no recomiendo mucho utilizar aceleradores a menos de que la competencia esté bastante reñida. Lo que te puedo recomendar es de que las construcciones mejoremos todas aquellas que tenemos retrasadas, como tal vez algunas minas, algunos aserraderos, construcciones de nivel bajo, y en las investigaciones podemos subir una nueva rama
rama o mejorar algunas cosas que teníamos atrasadas de los primeros niveles. El entrenamiento de tropas, pues bueno, utilizaremos el natural, es decir, cada 6 horas o 9 horas estar reseteando las tropas para poder lograr obtener la mayor cantidad de puntos. Y en este día no me parece algo tan importante o tan relevante, ya que ya nos habremos posicionado desde los anteriores días. En este día yo quedé en el lugar número 18 con 700.000 puntos. Y bueno, para el séptimo día prácticamente no tendremos muchos recursos para poder meter como tal. Los consejos en sí son todos los consejos anteriores, a excepción del día 5, ya que no tenemos creación de tropas ni ascensos, y tampoco tenemos la creación de equipo. Estas dos me parece son las únicas dos actividades que no están en el día 7. Alguna de las cosas que te podría recomendar para lograr obtener algunos puntos extras, si es que la competencia está bastante reñida, es irnos a la tienda VIP y comprar tal vez todos los pergaminos morados, comprar tal vez toda la estamina, comprar las monedas universales, los aceleradores universales, y me parece que son las únicas cosas que podríamos obtener, claro, siendo free to play. Al final logró obtener al héroe quedando en quinto lugar con 21 millones y medio. Cabe resaltar que esto puede no funcionar en todos los servidores, ya que dependerá mucho de cómo se manejen tus ballenas dentro del servidor. En mi caso fue relativamente fácil porque en el cuarto evento mis ballenas no participaron, así que te recomiendo hacer el cálculo de puntos y ver cómo se comportan a través de las semanas para decidir si compites o no dentro de este evento. Y bueno gente, estos fueron mis consejos y experiencia al competir siendo free to play. Honestamente es estar al pendiente con el temor de que te lleguen a quitar la posición, pero esta es la manera de competir siendo free to play. Dejaré la tabla de Excel que usé en la descripción en caso de que quieras usarla para apoyarte. Comenta si te fue de ayuda, si decidiste competir, y luego coméntame cómo te fue. No olvides dejar tu like si te gustó el video, comparte con tus amigos que también quieran competir en el evento y suscríbete, así me ayudas a llegar a los 1000 suscriptores. Te estaré leyendo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chao.